¿Qué sucede cuando a una persona de fe se le practica un trasplante de corazón? ¿Cuál es la condición espiritual de ese hombre de fe en el momento que recibe ese corazón del donante? Yo no sé si tendría que volver a convertir. La depresión es la antesala de la muerte. La depresión para mí es la necesidad de Dios. Judas Iscariote vende a Jesús y corre y se cuelga. Se quita la vida. ¿Y sabes qué pasó con Judas? En la cena en Getsemaní, cuando Jesús está dando la última cena, dice que al tomar el bocado él, entró Satanás en él, hizo posesión de él y entonces por eso se quitó la vida. Bienvenidos a una nueva tertulia. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos acerca de el corazón desde una perspectiva científica y espiritual. También hablaremos de la depresión, del mal temperamento y de las adicciones. Y para ello tengo invitados espectaculares. Hoy nos acompaña por segunda vez el doctor Wilfredo Aguilar, Amén. especialista en medicina integral y pastor en la iglesia del Nazareno. Y también tenemos a un invitado de lujo, al doctor Daniel Villagra, especialista en medicina oriental. También, aparte de que tiene un montón de especialidades, es máster en educación superior y también es ultrasonografista. Y no les menciono las otras especialidades porque son un tanto complicadas para mencionarlo. Pero gracias por estar aquí, es un placer. Gracias por haber venido. Amén. Muchas gracias. Encantado nuevamente. Eso, me encanta. Bueno, cuando hablamos del corazón, a mí me fascina un montón y me emociona porque es un órgano que empieza a latir desde el vientre y deja de latir hasta el día que partimos de esta tierra. ¡Qué maravilloso! Se dice que late aproximadamente 100,000 veces al día. Es una cosa maravillosa. Podemos dormir, podemos desconectarnos de alguna manera, pero el corazón nunca deja de latir. Así es. Entonces eso me emociona porque es un órgano indispensable. Indudablemente. En la entrevista que le realicé al doctor Wilfredo Aguilar tiempo atrás, que la recomiendo por si la quieren ver, hablábamos del corazón desde un punto de vista científico y espiritual. Y bueno, hablábamos que el doctor concluía que no es este organismo, este órgano que tenemos acá, este corazón, es un órgano humano, pero también espiritual. Muy bien. Entonces, antes de continuar con los detalles de todo esto, hay una estadística que menciona que a nivel mundial o a nivel global, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Y esto representa el 30% de todas las muertes a nivel mundial. Muy bien, creo que podemos comenzar con hablar de cómo tener un corazón sano. Nuevamente, buenas noches nuevamente, ¿verdad? Es interesante la pregunta, ¿verdad? Porque como tú dijiste ahora, efectivamente el corazón es carne, pero también es espíritu, ¿verdad? Y habría que entender el espíritu de la pregunta, porque probablemente muchos de la audiencia estén esperando que nosotros digamos que para tener sano el corazón, pues bueno, hay que hacer ejercicio físico, hay que evitar ciertas comidas, ¿verdad? Y que efectivamente es real desde el punto de vista científico, ¿verdad? Para que nuestro corazón esté sano, tendríamos que evitar algunas cosas, el sedentarismo, probablemente algunos alimentos que consumimos de manera sin control. Yo creo que aquí el doctor tiene, digamos, mucha experiencia en eso, que permiten que nuestras arterias coronarias se vayan llenando de sedimentos, pues, y a la postre se obstruyan. Y eso te genera esa estadística escalofriante y que lo podemos ver aquí en nuestro medio, pues. Muchas veces nos encontramos con la noticia funesta de que alguien que nosotros conocemos, que consideramos una persona saludable, joven, y de pronto nos dicen se murió de un infarto. ¿Ves? Entonces, la mayor incidencia de infarto es porque las arterias coronarias están obstruidas y de pronto se taponean totalmente y no llega el flujo sanguíneo a determinada área del corazón y esa área se muere. Eso es un infarto, pues, ¿verdad? Muchas veces vemos nosotros que hay infartos masivos que le llaman, en donde
A las personas ni siquiera les da tiempo de llegar al hospital. Cuando llegan ya llegan fallecidas por un infarto masivo. Y tiene que ver con algunos factores de riesgo, pues, como decíamos, la hipertensión, la diabetes, ¿verdad? El sedentarismo, los niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, etcétera, etcétera. Pues. Son aspectos que hay que regular para, desde el punto de vista humano, tener un corazón sano. Pero también habría que ver la otra contraparte, tener un corazón espiritualmente sano. Vamos a eso. Doctor Daniel. Una de las cosas más bonitas que he aprendido a lo largo de mi carrera es que una buena alimentación evita mucho. No solamente proteger nuestro corazón, sino proteger nuestra edad cardíaca. Porque nosotros, a medida que vamos creciendo en edad, nosotros vamos olvidándonos que somos terrenarios. Es decir, pensamos que somos inmortales. Desde un punto espiritual sí somos inmortales, ¿verdad? Pero siendo terrenales, nosotros tenemos una vida, un tiempo establecido en la tierra. Cuando nosotros estamos pequeños, qué bonito es ver a un niño correr. Ustedes ven a ese niño que no se cansa. Y cuando nosotros como padres vamos y cuidamos a ese niño, lo que hacemos es enseñarles a alimentarse correctamente. Entonces, al llegar a una etapa en la que ya no tenemos a alguien que nos esté supervisando, nosotros perdemos el control. Y eso hace que, como decía el doctor o usted, que podamos morir jóvenes. Yo tengo experiencias de personas jóvenes que han fallecido siendo personas, podríamos decir, sanas. Entonces, ¿de qué murieron? Claro. Actualmente, no solo en Nicaragua, a nivel mundial, el uso indiscriminado de los tipos de aceites, los diferentes tipos de aceites, los diferentes tipos de sal, que las personas ahora, viendo en redes sociales, se están mal informando de cuánto tienen que consumir de sal. ¿Por qué motivo? Porque llega un momento en que las personas miran a doctores de renombre, pero no saben el contexto de cómo realmente una alimentación sana. No solamente es el consumo de sal, sino qué tipo de sal. Cuánto es mi peso corporal, cuánto de agua yo debo consumir al día para yo poder filtrar esa sal y esos alimentos o esos químicos que yo estoy tomando. Entonces, el corazón sí es una de las cosas más importantes. Y desde el punto de la medicina tradicional china, que es mi especialidad, una de ellas, ¿verdad? La circulación cardíaca tiene 3 etapas en la medicina china. Una es en la parte del sanjiao superior, en la que nuestra psique, nuestra mente, hace un trabajo muy importante. Si yo tengo una mala noticia, ¿qué pasa? Ese impacto puede generar tantas cosas que puede elevar la presión, puede darme un ACV. Sí, claro. Desde la medicina china, en el sanjiao medio, que ya tiene que ver con lo que son los órganos del tórax, nosotros tenemos una sangre que entra sucia, nosotros la filtramos con el corazón, los pulmones, todo, y luego pasamos ese oxígeno a nuestras venas y nuestras arterias. Si nosotros no tenemos una buena respiración, no sabemos respirar, también vamos a tener un problema cardíaco. Y desde el punto del sanjiao inferior, que es la parte de los intestinos, si nuestro organismo no tiene una buena absorción de los nutrientes, esto se convertirá en grasa y qué sé yo, ¿verdad? Y eso es lo que hoy nos ha estado afectando a la mayoría de las personas en el mundo. Pero se dice, bueno, yo escucho comentarios de que una alimentación balanceada y sana es muy cara y como que está fuera del alcance, al menos de la mayoría. No sé si será cierto. No considero que sea así, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que nos hace falta, tradicionalmente nos ha hecho falta mucho conocimiento en ese aspecto, ¿verdad? Hay déficit, incluso en la formación tradicional del médico ha hecho falta ese componente de la educación nutricional, ¿verdad? Incluso en nuestros hospitales, a veces hay hospitales que tienen nutricionistas ahí preparando los
alimentos de los pacientes, pues, y se ha manejado mal. Por ejemplo, muchas veces lo típico, lo clásico es que en los planes terapéuticos que el médico deja al paciente, ¿verdad? Entonces simplemente se pone de rutina, dieta hiposódica, dieta para diabéticos, nada más. Y nosotros no sabemos si en realidad allá en la cocina están preparando adecuadamente esa indicación, ¿verdad? Porque simplemente se pone una etiqueta, dieta hiposódica, dieta para diabéticos, ¿verdad? Y en nuestros hogares también, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender en ese sentido. Lo que el doctor mencionaba de los aceites es fabuloso. Hay una confusión increíble. Unos te dicen que el aceite vegetal es bueno, otros te dicen que no. Hay quienes están queriendo regresar a usar manteca de cerdo como se crearon nuestros antepasados, ¿verdad? Pero otros dicen que aceite de oliva virgen, extra virgen. Entonces, eso es necesario que nosotros veamos ahí, pues, porque esas grasas mal manejadas y ahora con el boom de los súperes, de la colonia, del palico, cada quien llega y escoge lo que quiere, de tal manera que se arma un caos en los alimentos que consumimos en casa y por ende que son perjudiciales para la salud de las personas. Yo creo que es evidente que lo que nos está afectando es el ritmo de vida que tenemos. O sea, entre más cosas, entre más comemos comiditas chatarras, o sea, nos saca del paso por lo menos para satisfacer el hambre, pero no para nutrir nuestro cuerpo. O sea, estamos tan ocupados, estamos tan corriendo tanto que no tenemos tiempo. Entonces la comida, lejos de comerse una comidita caliente recién hecha, se comen comida recalentada en microondas o comida instantáneas que le llaman. Entonces eso creo que sin duda alguna es... Yo creo que hay que poner énfasis en la educación alimentaria que nosotros podemos tener. Se está volviendo una cultura, pues. ¿Verdad? Va a pelear el chocolatito, entonces lo primero que preparamos es un cerro ¿cómo le llaman? De ranchita y de cosas para estar viendo, o de palomitas, estar viendo la pelea y estar con mi comida chatarra, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve una cultura en nuestra casa, en nuestros hogares, y que por ende pues nos va a perjudicar. ¿Cómo podríamos detectar que la persona tiene un corazón sano desde un punto de vista espiritual? Un corazón estrictamente, desde el punto de vista espiritual, es un corazón santo. Y es lo que la palabra de Dios y Dios demanda de nosotros. Hablando en el extremo positivo, ¿verdad? Un corazón santo, un corazón que alberga pensamientos, como la Biblia lo llama. Porque el origen de todo lo que vamos a hablar aquí pueden ser, por ejemplo, las circunstancias externas que se transforman en un estímulo. ¿Cómo percibo yo esas circunstancias que se manejan conmigo o que vienen a mí? Esas circunstancias vienen y generan en mí pensamientos. Y depende del tipo de corazón que yo tenga, si está saludable espiritualmente o no, yo voy a manejar esas circunstancias de una manera correcta o incorrecta. Y por ahí aparece la ansiedad, por ahí aparece la depresión, dependiendo de cómo yo interpreto ese estímulo externo al cual estamos expuestos todos, ¿verdad? Un estímulo externo podría ser que me llegue alterado el recibo del agua, ¿verdad? Eso es un estímulo externo para mí. ¿Cómo reacciono yo ante ese estímulo? ¿Cómo reacciono? ¿Verdad? Puede ser que me desenfrene, puede ser que me enoje, puede ser que tantas cosas, ¿verdad? Entonces, un corazón espiritualmente sano es el corazón que tenía Jesucristo. Y nosotros tenemos en Jesucristo el ejemplo clásico, que lo estaban maltratando en la cruz del Calvario y Él fue capaz de perdonar. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y porque el ladrón de la derecha le dijo alguna cosa, lo injuriaba el de la izquierda, pero Jesús no le respondió de manera negativa al de la izquierda, aunque lo estaba injuriando y lo estaba ofendiendo. No respondió. Tampoco cuando Herodes quiso sacarle cosas, porque Herodes quería que Jesús hiciera milagros delante de él, y Jesús simplemente no contestó, se quedó callado. ¿Cuántas veces a nosotros como gente de sociedad nos hace falta el hecho de quedarnos callados? Ese es un problema serio. Estaba leyendo un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Y el primer hábito que él menciona es el hecho de ser proactivos.
Y me encantó una frase que él dice, me encantó. Dice, entre el estímulo y mi respuesta hay un espacio. Y en ese espacio yo tengo la libertad de contestar sabiamente. Esa es una persona proactiva, aquella persona que escucha lo que le dijiste, aunque no esté de acuerdo y aunque incluso haya sido una ofensa, y esa persona se queda callada y medita qué clase de respuesta te va a dar. Por el otro lado, encontramos las personas que son reactivas. No has terminado de decirle algo y ya te respondieron. Una respuesta irreflexiva, una respuesta no pensada, y por lo general son malas respuestas, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con un corazón sano, y ese corazón sano te lo da la escuela de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla habla la boca. claro. Pero doctor, usted puede detectar desde un punto de vista médico que hay algo internamente en la persona que se está repercutiendo en su salud física. Fíjense qué bonito cuando uno habla con una persona, cuando uno desea ayudar, porque he visto a lo largo de mi carrera que cuando los pacientes llegan a una consulta donde otro tipo de médico están viendo el signo de dólar o el signo de Córdoba en su frente y realmente no están viendo su dolor. Sí. Porque mucha gente va a buscar al médico porque le duele algo. Y cuando muchas veces estas personas llegan a la consulta con estados de ansiedad, de depresión, que podríamos decir, ¿verdad?, que tienen un problema en su corazón, de ese dolor, uno lo detecta con preguntas sencillas. ¿Usted es feliz? Y esa persona te dice, no soy feliz. Esa pregunta es muy importante. Es decir, dentro de la anamnesis médica, a nosotros no nos interesa si la persona es feliz o no. Por supuesto, es decir, a mí me interesa que él llegue, usted es su consulta, doy mi diagnóstico, mi tratamiento y que se vaya. Y cobra también. Y cobramos ya. Pero realmente esa pregunta es muy importante. Ver a una persona que llega con un vacío, que usted puede verlo tangible, y hacerle esa pregunta, ¿usted es feliz? Esa persona se te quebranta. Capaz de llorar. Y lo ves inmediatamente que no es feliz. Causas, no sabemos. Pero sí podemos encontrar muchas personas con dolor, con verdadero dolor, por una palabra que le dijeron en la mañana. Yo conocí un matrimonio que decía que ella estaba bien con su esposo hasta ese día. Le dije, ¿pero por qué no? Porque hoy no me abrió la puerta del carro, dice. Ni tampoco me dijo qué linda que ibas al trabajo. Y yo digo, qué importante que es, porque el corazón de ella fue pequeño en ese momento, es decir, le dolió que el hombre no le abriera la puerta del carro y que no le diera qué bonita que iba hoy. Al pasar del tiempo he visto eso en adultos mayores, en señores y señoras, que qué lindo se miran esa pareja bonita, que se tratan lindo, que se hablan lindo. Y de igual manera he visto cuando llegan a la consulta y el hombre llega con una actitud muy arrogante, muy pesimista, y la señora sufriendo. ¿Y cuánto voy a gastar? Porque esta señora no se cuida. Y yo digo, ya desde ahí, yo ya sé cómo está ese corazón. ¿Por qué razón todo repercute en el corazón? Es decir, una mala noticia puede causar un infarto. Puede causar una alteración de las palpitaciones del corazón. Crea un estado de... Se puede crear, bueno, no solo la mala noticia, también una buena noticia. Me gané la lotería, como que está en emociones, también se puede morir. Son los extremos. Cuando hay una ruptura en el amor, uno siente que el corazón está partido en dos. Cuando nos han hecho algún daño, uno siente un dolor. O sea, ¿cómo es que el corazón, siendo un órgano que bombea sangre, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que las cosas repercutan a él? Es increíble. Pero voy al punto a lo que los quiero llevar. La Biblia dice, el Señor demanda, me amarás con todo tu corazón. Dice que al cielo va a entrar el limpio de mano y puro de corazón. También dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Jesús hace mención que de los
o sea, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. El corazón. Y dice que los hurtos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera, salen del corazón. Por allá el salmista David decía, o se crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, si nosotros creemos que la obra redentora de Jesús limpia nuestro corazón de todo pecado, ojo con esto, y que, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, eso también queda claro. Entonces, si Dios en su obra redentora trabajó en nosotros y nos dio un corazón nuevo, limpio, puro, ¿qué sucede cuando a una persona de fe se le practica un trasplante de corazón y el donante no era ni cristiano, y vamos a poner en el peor de los casos, era lo más perverso que existe en el mundo? ¿Cuál es la condición espiritual de ese hombre de fe en el momento que recibe ese corazón del donante? Bueno, bastante profunda la pregunta, pero quiero, antes de llegar a esa pregunta, decirte una cosa. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, levantamos la mano y hacemos la oración de fe, del pecado del cual nosotros somos limpios es del pecado personal, porque hay dos tipos de pecado: pecado personal y el pecado original que nos heredaron nuestros primeros padres. Lo que Jesucristo limpia en ese primer momento de la persona que viene a Jesús es su pecado personal, pero queda viva la naturaleza pecaminosa que te genera el pecado original. Por eso tú te encuentras muchas veces cristianos que hoy recibieron a Cristo, pero no están con el corazón totalmente puro. Porque tiene que haber un proceso de crecimiento espiritual, y ahí es donde interviene el discipulado que nosotros tenemos que darle a cada cristiano recién convertido, hasta que esta persona llegue a un momento en que se consagra totalmente al Señor, ¿verdad? Y luego, después de la consagración plena, viene lo que los nazarenos decimos la segunda obra de gracia o la entera santificación. En ese momento de la entera santificación es cuando es desarraigado totalmente del corazón de esa persona el pecado original, y ahí queda con un corazón puro. Ok. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido. Ahora bien, en el otro sentido de la pregunta que decís, que es un tanto, ¿verdad?, profunda, digo yo, porque se torna medio polémico el asunto de qué pasa con una persona que recibe un corazón de un donante. Y te cuento algo que dice el doctor Colbert en su libro Emociones que Matan. Se dice que en Texas había un congreso de psiquiatras y psicólogos, ¿verdad?, que estaban hablando del tema del corazón, y de pronto una psicóloga se levantó y dijo lo siguiente: tengo una niña en mi consultorio de 8 años que recibió un trasplante de una niña de 10. Y el motivo por el cual la mamá de esa niña trasplantada llevó a su niña a la psicóloga es porque la niña estaba teniendo frecuentemente sueños con el asesino de la que le donó el corazón. Y entonces, luego de muchas citas con la doctora concluyó que la niña estaba hablando de una realidad. Por lo tanto, fueron a la policía. Fueron a policía para que la policía investigara y atraparon al asesino. La hora, la fecha, el arma que se usó, incluso las palabras que la niña le dijo a su asesino antes de morir eran correctas. ¿De dónde lo recibió la niña? Del corazón trasplantado de la niña asesinada que vivió la situación. O sea, eso es bien interesante. Incluso en Netflix hay una serie que se llama Pálpito, no sé si la han visto. Tiene que ver con eso. Es una serie secular, no es cristiana. Pálpito, en donde un millonario estaba a punto de perder a su prometida por una cardiopatía dilatada. Entonces necesitaba un trasplante. Fueron a X lugar y secuestraron a una mujer, la secuestraron y le sacaron el corazón y se lo trasplantaron a la novia del millonario. Al cabo del tiempo, esta novia del millonario igual tenía sueños, se encontró con el marido de la mujer que había sido asesinada y sintió un sentimiento especial por él, por los hijos de él. O sea, el corazón, como que, te digo, genera recuerdos, almacena recuerdos, emociones. Y no es infundada
tu pregunta, ¿qué pasará con que un cristiano reciba un corazón de un impío? Yo no sé si tendría que volver a convertirse. No sé si tendría que volver a Yo creo convertirse. que hay que considerarlo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Hay que considerar para ver. Sí. Es que es increíble porque lo que está diciendo usted, no me cabe la menor duda que los que nos ven y nos escuchan pueden tener sus dudas. Sí, sí. Porque puede que pues, es solamente un punto de vista que para mí es muy interesante y lindo, pero ¿qué piensa usted? Realmente nunca había pensado en esto, la verdad. No tengo, ok, está bien, no tengo un fundamento para poder responder. Tranquilo. Pero, es decir, desde un punto de vista médico, el trasplante de corazón, ¿qué? Solo implica quitarle el corazón al uno y o sea, ponerle otro. Yo creo que el doctor abordaba algo especial ahora, antes de que comenzáramos el programa, y él decía que existe una conexión entre el corazón y la mente. Efectivamente, el corazón se comunica con el cerebro y el cerebro con el corazón. Pero hay algo sumamente interesante. Cuando se da un trasplante, el cirujano corta las conexiones nerviosas que van al cerebro, quedan cortadas. Y cuando lo trasplanta en el paciente receptor, esas conexiones no se restablecen. El cirujano no puede restablecer las conexiones nerviosas con ese paciente al cerebro. Sin embargo, ese corazón, al estimularlo, comienza a latir, sin necesidad de las conexiones cerebrales. Claro, yo leía un poco que el corazón incluso puede palpitar, fuera del cuerpo. Es una cosa, o sea, es una maravilla de la creación, o sea, es un organismo maravilloso. Entonces vuelvo a la pregunta, doctor, la sostengo. Desde el punto de vista científico, médico, un trasplante simplemente es darle el corazón al uno, ponérselo al otro, o implica algo más en la vida de la gente. Hay muchas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero científicamente pasar de un órgano de un paciente al otro. Nada Es decir, más. de sentimientos, creencias, ya vendría siendo algo como que Ya. no conocemos realmente su naturaleza. Ok. Y sí, la vez pasada nosotros hacíamos énfasis en lo que manejaba el doctor de España, ¿verdad? Ahorita se me ve el nombre, que fue el que fundó la escuela de trasplantes en España. O sea, y te decía que era una eminencia ese hombre porque era especialista en trasplantes cardíacos. Más sin embargo, él decía, ¿no? El corazón simplemente es una bomba, un músculo que bombea sangre y ese corazón no tiene capacidad de pensar ni nada de eso. Algo que ¿verdad? quería agregar. Mi profesor de anatomía hizo una pregunta y dijo, ¿a qué se asimila un corazón? Y yo estudié mecánico automotriz en mi secundaria. También, mecánico automotriz no estaba en su currículo cuando me lo mandó. Yo soy de León. Entonces, en el técnico La Salle de León, yo aprendí mecánico automotriz. Y resulta de que yo levanto la mano y digo, se parece a un motor. Y cuando él dice eso, todo el mundo se puso a reír porque somos estudiantes de primer año, todo el mundo se ríe por lo que todo el otro hace. Y yo digo, una válvula deja entrar, se hace el proceso de combustión en el motor. Ahí, ¿verdad? Se hace el paso de la sangre arterial, la venosa, todo esto. Y otra válvula deja salir. Eso es lo que hacemos. Entra, otro hace que se haga la combustión y la sangre sale. Entonces, desde el punto de vista científico, el corazón tiene eso. Tiene que hacer ese proceso. Pero ya el de sentimientos, el de creencias, y esto fue algo que no... Ok, Desconozco, ¿verdad? Desconozco. No lo he leído nunca tampoco eso. muy bien, interesante. Definitivamente, estos puntos de vista desde la ciencia y añadimos el espiritual todavía lo pone más complejo porque el cuerpo natural y el corazón en sí es un órgano maravilloso. Dice que Dios se fía en el corazón de uno. Sí, sí, eso es lo que él evalúa. Una tía mía me dice, te voy a agarrar este libro. Dice, un joven de acuerdo al corazón, con un corazón de acuerdo Al corazón de Dios, al corazón de Dios. el rey David, sí. Y David era, si lo vemos desde el punto de vista, en las acciones que él tomó,
Era un guerrillero de los más grandes, era asesino el hombre, ¿verdad? Era matón. Y en el caso de que cuando la mujer hizo que le quitara que mandó morir al hombre para que quedarse con la mujer, todo eso, yo digo aquí hay una contradicción porque imagínate, si este chaval o este joven, David, hizo todo esto, es como que es malo. Pero el corazón de él era agradable al Señor y incluso dice que uno de sus hijos amaba. Sí, claro, desde luego. Imagínense cómo sería de que de David viene el linaje de Jesucristo. Sí. Pero yo quiero reflexionar algo Se está metiendo en algo más profundo el doctor todavía. en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido. No es contradicción lo que hay ahí. Lo que ahí prevalece es la misericordia de Dios con el ser humano. Porque David le embarró. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros no la ha embarrado? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros vemos ahí a un Dios perdonador. Y vemos a un hombre, a un mortal defectuoso por el pecado. Exacto, pero ¿qué hizo David? Se arrepintió genuinamente y no lo volvió a hacer, de tal manera que la Escritura dice que David solamente falló en lo tocante a Urías Eteo. Ese fue su pecado. Claro. Y le dolió tanto, se arrepintió de todo corazón que David no volvió a fallar. No volvió a fallar. Y yo le puse mucho a su pecado. Y por eso en el Salmo 51, que lo mencionamos la vez pasada, David dice, Señor, dame un corazón limpio, porque el hombre estaba arrepentido. El hombre miró la misericordia de Dios. Entonces, un llamado a los que hemos pecado, que en Jesucristo tenemos una segunda oportunidad, que en Jesucristo tenemos perdón. Hay un montón de gente sufriendo en la sociedad. Hay un montón de mujeres, por mencionar algo, mujeres maltratadas, con raíces de amargura, que vienen arrastrando desde la infancia traumas y que pueden ser la génesis de lo que vemos, depresiones, ansiedades. Yo he visto gente adulta casi temblando, ansiosa, porque no han venido al sanador genuino del corazón que es Jesucristo. Yo lo digo porque personalmente lo he vivido. He pasado por eso. Yo fui un pecador empedernido. No me gusta contar mi testimonio porque me da pena, ¿verdad? Pero a mí Cristo me limpió. A mí Cristo hizo que mi hogar, mi familia, mi matrimonio se restaurara. Para la gloria de Dios tengo una familia estable, tengo una esposa maravillosa y tenemos tantos años, pero lo que hoy somos no fuimos antes. Esa misma misericordia que cobijó a David fue la que me cobijó a mí y la que es capaz de cobijar a muchos que no han entendido todavía. Por supuesto. Vamos a entrar al tema de la depresión. Vamos a ver si le metemos un poco más de dinámica al tema científico, punto de vista médico, porque según el significado de la depresión, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de tristeza, pérdida de interés y dificultades para realizar actividades cotidianas. Básicamente, el significado del diccionario dice que eso es la depresión. Ojo, según estadística de la Organización Mundial de la Salud, 726,000 personas fallecen por suicidio en el mundo. Y esta es la tercera causa de disfunción entre quienes tienen 15 a 29 años. Me sorprende ese dato. Hace poquito se murió un niño de 9 años que divisaron el teléfono. Sí, imagínense. Y dice que este problema se da en países de ingreso económico alto, mediano y bajo, pero que el 73% se da en las últimas dos categorías mencionadas. Entonces, la depresión es la antesala de la muerte. Yo quisiera hablar antes, doctor, porque yo sé que él se va a profundizar un poquito más. Y yo le puedo decir de que la depresión para mí es la necesidad de Dios. Correcto, Y un vacío en el que nada carnal y, como usted lo dijo, nada económico puede llenar. Porque hoy miramos diferentes tipos de depresiones. Hay un trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya sea prematura en niños o en edad adulta, que le llamamos TDAH. Hoy hay tantos tipos de trastornos de conductividad que nos pueden llevar a una depresión.
producto producto de algo que nosotros o ya hicimos o que pensamos hacer. Porque cuando nosotros pensamos hacer algo malo, nuestro psique, nuestra mente, nos está frenando constantemente porque también tenemos una parte espiritual y sabemos que lo que vamos a hacer es malo. Pero este tipo de depresión nos da aún más cuando hacemos lo que sabemos que es incorrecto. Porque incorrecto es algo para mí que no agrada a Dios. Y dentro de las leyes de la sociedad también no es correcto. Porque, un ejemplo, si yo cometí un asalto, si yo cometí un robo, Gracias. y yo sabía que eso era malo, y yo me doy cuenta que en mi formación como ser humano, mis padres nunca me enseñaron a hacer esto. ¿Y qué ejemplo le podré dar a mis hijos? O incluso si llego a caer en la cárcel, entonces esto, mi mente, mi psique, va a llevarme a un estado de depresión. Porque no me pude frenar. Yo digo, sabiendo que yo tenía la fuerza, incluso a veces espiritual, no me detuve. Sí. Y yo caigo en depresión. ¿Verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Y me gusta la expresión que el doctor dijo. La génesis de la depresión es la necesidad de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Hay un texto bíblico en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, por nada estéis deprimidos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Y como te dije la vez pasada, producto de eso viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el de los psicólogos, el de los psiquiatras, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso, si nosotros depositamos lo que el doctor dice, todo en las manos de Dios, y tenemos fe, y tenemos garantía que detrás de nosotros hay un Dios que nos respalda, porque Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, yo voy a estar tranquilo. Como dice el Salmo, creo que es el 46, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra salte en 1000 pedazos, yo voy a estar confiado, tranquilo. Pero eso solo lo encuentro en la medida que, como dice el doctor, yo busco de Dios. Yo pongo mi confianza en Dios y voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. El mundo que vivimos está lo suficientemente convulsionado para que si no tuviéramos a Cristo, todos nos estuviéramos viendo locos. Doctor, pero hay estadísticas también que reflejan que pastores, Sí, hombres de Dios, sufren depresión. sí. Yo he visto pastores temblando y sufriendo depresión. Entonces, bajo ese criterio, tiene un problema espiritual. Seguro. Acuérdate que la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por ejemplo, las principales causas que uno puede encontrar cuando indaga alrededor de la depresión, se dice que es por problemas financieros, divorcio, pérdida del trabajo, aislamiento social, maltrato o rechazo en la niñez y ruptura de una relación. Ahora, lo que quiero decir es que esta característica o causas que estoy mencionando acerca de la depresión, incluyendo la muerte de un ser querido, son cosas que uno no las busca. O sea, son eventualidades de la vida que uno a veces ni las causa, se dan. Entonces, es decir, ¿cómo podemos decir que alguien, por ejemplo, está mal espiritualmente porque el esposo la dejó o porque la esposa dejó al hombre, le fue infiel, le abandonó el hogar y esa persona cae en un estado de vulnerabilidad emocional, colapsa, se encierra en un cuarto a llorar, se olvida de todo, etcétera, etcétera, porque cada ser humano reacciona distinto ante las distintas situaciones de la vida. Ojo, hoy estamos acá y alguien pierde un ser querido de la noche a la mañana, eso no lo esperábamos. Comúnmente cuando perdemos a un ser querido que ya tiene 200 años de vida, exagerado, exagerando, o sea, ya vivió, ya como que y más si pasó enfermo meses o años, uno como que lo digiere un poco mejor, pero cuando tenemos una muerte repentina de un ser querido, Dios mío, eso es fulminante. Ojo, un diagnóstico médico desfavorable, una enfermedad de cáncer. Si ustedes, y hago un paréntesis, ustedes como médicos seguramente lo han visto, hay gente que anda por ahí feliz de la vida. Mañana fue al médico por un dolorcito
y le dice, ¿tienes cáncer? De ese momento para adelante esa persona se deteriora físicamente, espiritualmente, emocionalmente. O sea, se nota el cambio radical. Quiero decir algo. En el año 2013, a mí me diagnosticaron un tumor terminal. Se llamaba insulinoma. El insulinoma lo que produce es demasiada insulina. Sí. Y por lo cual yo caía y convulsionaba. Tuve incluso caí en coma. Se me bajó a 22. Casi incompatible con la vida. Y me decían, no sé cómo estás vivo, pero aquí estoy. Al salir del coma me dicen que tenía un tumor terminal. De 6 millones de personas le pasa a uno, era el primer NICA. Todos los médicos de León dijeron no lo podemos operar. Al pasar del tiempo, mi actitud fue siempre la misma. Hace poco sufrí 3 fracturas en la cara. Mi actitud fue siempre la misma. Cuando me han dicho las peores noticias, cuando he estado en las peores circunstancias, mi actitud siempre ha sido la misma. ¿Y a qué le atribuye su respuesta? A la gratitud. Yo creo que a veces nosotros, y lo he visto mucho en personas que tienen mucha pobreza, son muy felices porque están agradecidos con lo poco que Dios les da. Pero a veces cuando tenemos mucho, queremos más. Si tengo $1,000, yo quiero 2,000. Si tengo un carro, quiero 2. Y si estoy sano, quiero más salud, quiero ser inmortal. Sí, es decir, Sí, no, sí. no es que tenemos que ser inconformistas, como así es verdad, no es que tenemos que ser Conformista. perdón. Pero sí tenemos que tener un grado de gratitud de todo. Estuve platicando con un amigo que me dice, tengo una camioneta nuevecita que me costó $50,000. Mi casa, mis hijos, hemos viajado a muchos países, pero yo no estoy feliz. Y le digo yo, ¿y qué te hace estar infeliz? No sé, me dice. Y yo, entonces, ¿qué? ¿Tiene que haber algo que te haga feliz? Pues fíjate que no sé. Entonces le dije yo, cuando me operaron del páncreas, me cortaron la cola del páncreas y yo salí con pancreatitis, me dejaron con los drenos y toda esa cosa. Ese día yo dije, gracias Señor, porque otra vez me he hecho una oportunidad más de vida. Y lo que pase a partir de hoy ya suma. Es decir, nunca restó. Es decir, suma, porque si Dios me llevaba, Dios me quitaba la vida en ese momento, era su voluntad. Entonces, darnos cuenta de que todo lo que pasa, aún sea bueno, malo, esas separaciones. Yo me separé. Y yo ahora tengo una esposa que estoy feliz de haberme separado. Es decir, sí, si ustedes me preguntan a mí, ¿Y es ribense su esposa? Sí, es ribense, Wow. por eso estoy aquí. Es que así son las ribenses. No. Sí. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿he querido volver al pasado? No. En el momento, como les digo, yo agradezco todo lo que pasa. El estar en su programa, el haber conocido al doctor. Esto para mí es un momento de gratitud. Gracias. Nada más. No cambia. Igualmente yo, siento feliz de estar con usted. Mira, Delino, este libro es una joya. Emociones que matan, del doctor Don Colbert. Y dice Don Colbert precisamente lo que el doctor está diciendo. Ese es el punto de partida. ¿Con qué actitud afrontamos lo que se nos viene encima? Porque hay cosas que Esa no es las la diferencia. hay cosas que no las controlamos. Viene porque viene. Porque, por ejemplo, el doctor tuvo todos los motivos para deprimirse, para desearse morir, cuando tantas cosas, pero el principio fundamental es con qué actitud voy a afrontar el problema, la dificultad. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y eso es, no hubiera gente en depresión, no hubiera gente ansiosa si nosotros asumiéramos eso con una actitud positiva. Porque sabemos que lo que Dios hace y lo que pasa es la voluntad de Él. Así es. Ahí, ¿qué respuesta podríamos darle a esa persona que de su niñez fue abusada, maltratada, en todos los términos, ¿no? Quizá psicológica, verbal, físicamente, sexualmente, etcétera, etcétera. Y estas personas hoy viven las secuelas de ese pasado que no decidieron vivir. Sí. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar? ¿Que sean agradecidos? No. Hay que llevarlo a una sanidad interior.
El pastor Guillermo Maldonado escribe un libro que se llama Sanidad Interior y ahí se abordan todos esos aspectos. Hay un montón de gente, incluso en nuestras iglesias, que vienen acarreando traumas y que todavía generan el producto de ese trauma porque no han sido sanadas interiormente. No se les ha ministrado sanidad interior, pero nuestras iglesias deben sanar interiormente a cualquier circunstancia. Probablemente la mayoría de nosotros pudimos haber traído traumas, ¿verdad? Que tus padres te abandonaron, que te regalaron, que te dieron en adopción, que te maltrataban, etcétera, etcétera. Todo eso son traumas que una persona puede traer y que incluso tiene repercusiones en la vida adulta. Una niña manoseada puede tener repercusiones en su matrimonio actualmente. Por supuesto. Esa área hay que sanarla espiritualmente. Hay que ayudarle a sanar espiritualmente. Ok, cuando alguien, una persona relativamente joven como nosotros, Amén. pierde un trabajo, pues dice, pues, consigo otro. Pero que de una persona que ya pasó aquella edad rentable para una empresa, para contratarlo y pierde el empleo y no tiene cómo subsistir y cae en una etapa de este tipo, debe de ser agradecido. ¿Cómo reacciona a esta situación? Porque, o sea, yo lo que trato de decir, sin querer cuestionar las respuestas de ustedes que me parecen geniales, o sea, apropiada, oportuna, súper enriquecedora. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, ¿qué debe de hacer la persona que pierde de ser querido hoy? ¿A dónde debe de acudir la persona que hoy mismo está en un proceso de divorcio desgarrador? Porque no todas las cosas suceden fácilmente. A veces hay un proceso de separación donde los hijos sufren, donde hay un proceso difícil, agobiante. ¿Dónde debe ir esa persona? Empezamos desde el aborto. Es decir, yo conozco personas que dijeron mi mamá me quiso abortar. Y qué triste es conocer a ese tipo de personas porque lo llevan acá. Cuando hay un libro que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. Ese libro es, yo anteriormente dije contradictorio, usé la palabra contradictorio, pero realmente hay cosas que no tienen sentido. Es decir, si nosotros quisiéramos encontrarle el sentido a las cosas, tendríamos que preguntarnos por qué a Cristo, sin haber cometido absolutamente nada, fue clavado en una cruz, injuriado, calumniado, azotado, traspasado con esos clavos. Si eso tiene sentido, es decir, eso no tiene sentido. ¿A dónde irá Cristo en ese tiempo de dolor? Es decir, es duro comprender que la pastora Joyce Meyer, he leído libros de la pastora Joyce Meyer, una mujer abusada sexualmente, Sí. que hoy es pastora Sí. y ha hecho cosas tan grandes como no hay idea de que lo pueda hacer tal vez una persona que no sufrió un tipo de trauma como esto. Pero como lo decía anteriormente, ¿cómo afrontas la situación? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la respuesta tuya para la vida? Yo no tenía culpa para que me apareciera un tumor en el páncreas. Es decir, yo estaba en mi plena, la flor de la vida, como dicen, atendiendo pacientes a todo lo que daba en el trabajo, gozándome de la vida, haciendo bien. Y caer en coma con un tumor de 6 millones de personas que me pasara a mí, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué hice? Sí, sí. Pero más sin embargo, levanté mi frente y dije, bueno, ya, ¿ahora qué hago? Y hoy yo agradezco a Dios porque yo sentí el dolor que sentían todas esas personas en los hospitales que nosotros como médicos maltratamos. Sí. Es decir, uno de los médicos que me retiró la sonda Foley, la sonda de mi pene, perdón por la palabra, Sí. la retiró, me desgarró. Sin sacar el agua del balón. Nada, él me desgarró. Qué bárbaro. Cuando me sacaron el dreno, eso me dolió la vida. Yo quería matarla, la mujer esa. Pero, pero sí, de verdad, me dolió. Le digo, ¿qué le hice a estos dos para que esto me pase hoy? Pero hoy, en la actualidad, yo le puedo decir y se lo puedo asegurar que trato con más amor a mis pacientes. Gloria a Dios. Por eso. Me encanta, me encanta. Cuánta necesidad hay de eso. Me encanta mucho el hecho de que estemos reconociendo de que el trasfondo de muchos de los problemas que enfrentamos están espiritualmente arraigados.
Pero si hay alguien que nos ve y nos está escuchando que dice, bueno, que no es espiritual y que considera de que la ciencia o lo demás que está creado alrededor de nosotros es lo necesario. Si alguien en depresión va a su consultorio, ¿qué le recetan ustedes? O sea, ustedes lo tratan así como me están diciendo ahorita a mí, como espiritualmente hablando, en alguna situación hay que hablar con la Biblia, o hay un tratamiento que también, desde el punto de vista científico, que yo creo que la medicina es un regalo maravilloso de Dios para la humanidad, porque creo que no podríamos haber llegado donde estamos sin esa sabiduría que viene de lo alto, sin esos conocimientos extraordinarios y esas capacidades que hemos recibido. Entonces, hay algo que se puede hacer desde el punto de vista médico, porque ojo con lo que quiero decir. Vamos a hablar luego de la adicción, ¿no? Pero adelantando un poquito esto, se cree que la medicina de o sea, los antidepresivos van a ser los fármacos más vendidos, si es que no lo son actualmente, en el mundo. Porque cada vez más gente está padeciendo depresión. Y ojo con lo que quiero mencionar. Hace pocos meses, una joven se quitó la vida. Un año y pico atrás, intentó quitarse la vida, la llevaron al médico. Los médicos recomendaron que no la dejaran sola ni un momento. Pasó un año y pico en ese cuidado. Una noche la dejaron sola y se ahorcó. Entonces la pregunta mía, aparte de la pregunta que les puse primero, soluciones médicas, científicas a estos problemas, ¿por qué razón una de las alternativas que la gente en depresión busca es quitarse la vida? ¿Por qué razón? Bueno, hablando en relación a la primera parte de tu pregunta, pues sí, médicamente hay algunas opciones que no son las definitivas. No hay medicamento que quite la depresión. Hay antidepresivos. Por ejemplo, antes estaban los antidepresivos tricíclicos, que dicho sea de paso, imipramina o algo por el estilo, que comenzaban su efecto hasta las 2 semanas después de comenzarlos a tomar. Luego han surgido nuevos antidepresivos, los inhibidores de la serotonina, ¿verdad? Porque los médicos o los científicos vieron que una persona en depresión, un neurotransmisor aparecía aumentada la concentración, entonces buscan un medicamento que disminuya la concentración del neurotransmisor, pero no van a la raíz del problema. Entonces los medicamentos realmente no te llevan a la solución definitiva. La solución es Jesucristo. Y como te dije la vez pasada, con el perdón, muchos van a decir, ese es un fanático, ese es un religioso. No, pero todo tiene la solución en Jesucristo. La palabra del Señor nos manda a nosotros que estemos gozosos. Estáis gozosos. Y repite, siempre gozosos, ¿verdad? Hablabas en relación, y ya vengo a la otra pregunta, del anciano que sale del trabajo y que ahora se va a deprimir porque dice el Señor. Y aquí tengo un versículo en Mateo 6:25. No os afanéis, o sea, no os preocupéis, no os estreséis, diciendo, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a vestir? ¿Verdad? Dice el Señor, ustedes no miran los pajaritos. ¿Acaso los pajaritos se preocupan por comer o vestir? Mira las flores del campo cómo se visten de bellas. Ni aun Salomón con su gloria se vistió como una de ellas. ¿Y vosotros por qué os preocupáis por eso? Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso que necesitas te va a ser añadido. Fabuloso, me encanta. Ahora, dice la palabra y la pregunta que decía, ¿por qué la gente en depresión, dicen que la depresión es la antesala del suicidio? ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha espiritual entre Dios que te quiere salvar y el enemigo que quiere destruirte. Juan 10:10 dice, el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Antes, yo creo, no sé si lo están haciendo ahora, todo paciente con intento suicida no salía de alta del hospital si antes no tenía una valoración por psicología. Y que dicho sea de paso, pues tal vez no era tanto. ¿Por qué? Te vas a encontrar en la historia de alguien con intento suicida, y eso algunos lo llaman las maldiciones generacionales. Alguien con que se suicida, vas a buscar en sus antecesores y vas a encontrar a alguien que lo hizo o lo intentó. El enemigo quiere robarse las almas. Esa muchacha, imagínate que la cuidaron siempre. Una noche aprovechó el enemigo y se fue. Ella necesitaba encontrar de Jesús para sanar su corazón.
Probablemente estaba deprimida por algún problema, por alguna circunstancia a la cual ella pensaba que no había salida, pero sí había salida. Y qué bueno que toquemos este tema porque probablemente en la audiencia alguien esté deprimido. Probablemente en la audiencia alguien esté masticando la idea del suicidio. No debe hacer eso. Debe venir a Jesucristo. Hay solución para tu problema cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Y es Jesucristo. Doctor Daniel. Yo comparto la idea del doctor porque a veces creemos que salir de un lugar nos puede llevar a la solución de las cosas. Y si el lugar a donde saliste fue peor, a veces nosotros, por nuestro mismo falta de dominio, nuestra misma... cuando hablaba de los trastornos, un ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, cuando hablaba de este tipo de personas que tienen déficit de atención, que están en todo y en nada, que son personas que mentalmente están muy cansadas. Nosotros como médicos lo que hacemos es doparlos, así, ¿verdad? Sí. Te vamos a tranquilizar esa mente. Esa hipersinapsis neuronal que vos tenés, que ese cerebro está loco, quemando neuronas para todo y pensando solo cosas negativas, te lo voy a dopar. Al final nosotros no enseñamos a las personas una respuesta, sino que tratamos de eliminar el sentimiento de la persona a través de un medicamento. Pero si nosotros comprendiéramos realmente cuál es la necesidad de esa persona, nosotros podríamos ayudarle realmente. Si yo tengo una persona como ese niño que se suicidó porque le apagaron el teléfono, ¿cuál era la necesidad de ese niño? Atención. En su mayoría, esos niños, los padres, para que se callen y dejen de estar de necio, toma chaval, agarra este teléfono. Sí. Él en su mente, desde que nació quizás le dieron un teléfono para que se calmara. Cuando a él le quitaron la única fuente de alegría que tenía, que era su teléfono, él dijo, no vale mi vida ya. Y eso pasa hoy. Si mi trabajo es mi fuente de alegría, imagínate vos. Tener dos manos, poder ver, escuchar, sentir. Si eso no me genera alegría y que me corran de un trabajo y que porque voy a trabajar en lo que sea, ahora ya no soy feliz, qué poco valoramos lo que tenemos. Entonces yo creo que, como lo vuelvo a repetir, la gratitud de todo lo que tenemos, aún sea malo, porque como digo, hasta lo malo nos enseña. Yo no hubiese aprendido lo que aprendí si no hubiese pasado por algo tan horrible como lo que pasé. Doctor Daniel, no sé si es cierto, pero escuché a dos pacientes que usted atendió en cierta ocasión y dice que usted tiene la capacidad de poder ver a través de sus ojos. Ay, mi madre. A través de sus ojos. Cosas que la persona han vivido y experimentado. Tal vez no es que usted le relate lo que pasó, pero usted puede ver a través de sus ojos sentimientos, sufrimientos, situaciones que la persona ha enfrentado. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo es que sucede eso? En el año 2008, un médico llamado Johnny Medina vino de Villa Clara, Cuba, con una especialidad en bioenergética. Es decir, él es médico general y sacó la especialidad en bioenergética. Yo he sido toda la vida hiperactivo, he sido ahí, de esos que andan ahí buscando aplicaciones. Y él estaba dando un congreso, estaba dando un diplomado de iridología. Y la iridología es la ciencia que estudia las enfermedades a través del iris del ojo. Cuando yo miré ese diplomado que lo estaba dando a los médicos generales de los diferentes hospitales y privados, ¿verdad? Yo entré y yo puse atención. Y desde que yo tenía, imagínate, 19 años, que empecé a trabajar en esto, yo hice algo, estudié eso y me adentré más todavía, porque la iridología dice, por un señor llamado Bernard Jensen, en la Segunda Guerra Mundial, él vio en su búho, cuando él era un niño, miró en su búho, cuando él metió la patita en un árbol, se quebró la patita, como los ojos de los búhos son grandes, estaba tangencial al sol el ojo del búho, el niño miró en el iris
como una marca aparecía en una parte de su iris. Bernard Jensen se acuerda de esto. Cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, ya siendo médico, empieza a ver en todos los iris de toda la gente que había sido mutilada, que tenía enfermedades, qué marcas aparecían. Y fue haciendo un mapa que hoy le llamamos mapa iridológico. Entonces, en este mapa también aparecen estas marcas de dolor. Imagínense qué bonito, se le llaman anillos nerviosos, arcos solares o rayos solares. Y cuando uno va y ve este tipo de marcas, uno dice, esta persona está sufriendo. Pero es algo científico, porque muchas veces tiende a malinterpretarse las cosas y dicen, ese es brujo. Y mucha gente, ya me ha pasado que llega, buenos días, y dice, quiero saber dónde está mi marido, que no lo es. Y yo digo, no, esto no es brujería. Entonces, es una especialidad de la medicina. Pero yo se lo pregunto no por curiosear el tema de la preparación científica o médica que tiene, sino porque yo encuentro una relación en todo. Claro. Y la Biblia dice que el rostro es el espejo del alma. O sea, en el rostro reflejamos muchas de las cosas que hay internamente. Y eso es real, o sea, o sea, queremos ver qué tal anda la persona, su estado de ánimo y todo, uno lo ve reflejado sin ser un especialista. Quiero hacer un paréntesis rapidito contándole una experiencia. En la secundaria, en eso de tercer año, conocí a una jovencita y le dije, o sea, imprudentemente porque era más joven, algún día intentaste quitarte la vida, ¿verdad? Y me respondió de una manera, o sea, grosera, pero con ganas de pegarme, de golpearme. Y yo le dije, perdón, o sea, perdón, no te conozco, no me conoces, o sea, perdón si fui imprudente, no fue mi intención ofenderte. No me respondió, pero pasados los días me enseñó las manos. Se cortó los pulsos en una etapa de su vida. ¿Cómo lo vi? ¿Por qué le hice la pregunta? Porque yo vi su ojo. O sea, vi sus pupilas, vi la profundidad de su mirada. Y yo notaba en su interior, o sea, su mirada me mostraba que en su interior había una profunda tristeza. Entonces, por eso le hacía el comentario, porque somos tan profundamente espirituales que aunque la ciencia no lo quiera reconocer, hay algo en el interior que es extraordinario y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, a través del exterior. Entonces, aquí voy. ¿Por qué un joven que tiene la vida por delante se quiere quitar la vida? ¿Qué pasa? Mire, hay que hacer una anamnesis. Hay que historiarlo desde su infancia, desde su estadía en el útero. Hay que historiar a esa persona. Muchos niños jóvenes son producto de un embarazo no deseado. Muchos niños jóvenes ahora escucharon, estando dentro del vientre de su madre, los pleitos entre papá y mamá, las palabras que se decían y lo percibieron. Por ejemplo, el niño no deseado, ahí se ministró un espíritu de rechazo que lo viene arrastrando desde ahí, desde que está en el vientre de su madre. Por eso hay muchas experiencias lindas de padres sabios que comienzan a hablarle a sus niños desde el vientre de la madre. Y el niño, ¿verdad? A ponerles música y los niños reaccionan. Y muchas veces cuando el niño nace y escucha la voz del quien le habló, el niño se manifiesta gozo, manifiesta alegría, ¿verdad? Porque se pueden ministrar a las personas o también se pueden dañar aún desde el vientre de la madre. Es que yo quería varón y es mujer. Ahí ministraste un espíritu de rechazo. Hay una nueva medicina que se llama la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Es una especialidad bien bonita. Y como dice el doctor, hay un caso muy resonante dentro de la medicina germánica en la que el Dr. Hammer llega a una mujer a pasar consulta y le dice, mi hijo lo hemos llevado a los mejores dermatólogos del mundo y no mejora su estado de la piel. ¿Y qué puedo hacer, doctor? Y en el Dr. Hammer, eso se hace mediante tomografía axial computarizada, se le hace una tomografía,
Se valoran unos halos que aparecen como cuando uno tira una piedra en el agua, que hacen concéntricos. Exacto. Eso aparecen en diferentes partes del cerebro y todo, y el doctor sacó su conclusión. Duerma una semana con el niño desnuda. Usted y él abrazados desnudos, seguro. Y todo el mundo, había médicos con toditas las especialidades que existen. Y a las 2 semanas llegó el niño curado. ¿Y qué fue? Eso. El niño que hizo la mamá quiso abortar ese niño. Y eso quedó registrado en el niño. Mire cómo es. Y solamente el hecho de que él durmió con su mamá y sintió ese calor, y sintió ese amor, y sintió todo aquello, sanó a ese niño. Ese principio también se ve cuando ahora últimamente, desde que vino a Nicaragua la iniciativa Hospitales Amigos del Niño y de la Madre, que es donde se comenzó a fomentar lactancia materna, ¿verdad? Entonces, antes, cuando el niño nacía, lo envolvían como un caramelito y lo ponían aparte de la madre aparte y el niño aparte. Pero cuando viene la iniciativa, se abre algo que se llama alojamiento conjunto. Desde que la madre pare al niño, se le pone en el pecho en contacto piel a piel. Piel a piel. Ese contacto piel a piel, vieras qué precioso que es. Eso tiene repercusiones. De ahí deriva el programa Madre Canguro. Cuando nacen niños prematuros, bajos de peso, ¿qué es lo que se les recomienda? En el Hospital Berta Calderón lo practican. La mamá o el papá se meten al niño en el pecho en contacto piel a piel, 24 horas. Está cansada la madre, entonces al padre. Eso hace que el niño suba de peso más rápido, eso hace que el niño regule su patrón respiratorio más rápido, eso hace que el niño salga de alta más rápido. Incluso hay estudios que se hicieron en Chile que esos niños que han estado en contacto piel a piel con su madre son niños de casa, son niños seguros, son niños que no andan en pandillas, no andan en ningún otro lugar, porque ese amor, ese contacto de piel a piel con la madre se hereda para toda la vida. Si no, nosotros probémoslo. ¿Acaso no es sabroso que alguien te abrace? A mis hijos les encantan que yo los abrace. Claro, claro. Yo, muy personalmente doy fe de ese fruto, porque yo considero que yo soy fruto del amor. Criado por 2 mujeres y mis hermanos mayores, tuvimos la ausencia de una figura paterna, tuvimos muchas limitaciones económicas, muchísimas dificultades, gracias a Dios nunca nos faltó un techo ni la comida, pero ellas nos dieron tanto amor, que crecimos siendo muy saludables. Cuando íbamos a la escuela, hay gente que creía que éramos gente de dinero, porque siempre nuestra autoestima estaba muy alta. Iba sin dinero, porque yo estudié mi secundaria trabajando y estudiando, y a veces iba sin dinero, pero nunca por eso triste, nada, no. Y siempre vestido sencillo, pero decente, lindo. Antes de ir terminando este tema de la depresión, quiero hacer la última pregunta. ¿No será que de alguna manera la religión tiene alguna repercusión negativa en la vida de la gente? Porque hacemos mucho énfasis en la vida más allá de la muerte, en la vida en las manos de Dios, en una mejor vida después de este mundo. Es decir, hablamos de un porvenir en las manos de Dios, seguro y mejor, bien libre de dolor, libre de todo este montón de situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Y será que en algún momento quien está viviendo un momento de alta vulnerabilidad y dolor piense quitarse la vida como para llegar más rápido a Dios? Bueno, eso sería una idea totalmente distorsionada de lo que dice la Biblia, porque efectivamente hay un futuro promisorio allá con el Señor, ¿verdad? Y cuando hablas de religión, pues entonces yo me obliga a pensar, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo ni es católico ni es evangélico, Jesucristo es el Salvador. Y efectivamente, muchas veces la religión ha engañado. Si vos te das cuenta, cuando alguien fallece en la comunidad, las compañías que dan a conocer el fallecimiento, toditas dicen, nadie dice se fue al infierno. Todos dicen ya descansa en la paz del Señor. Los han engañado porque nadie que se muera sin Cristo en su corazón
va al reino de los cielos. Perdón que me ría, pero no me río de forma burlera, No, es que eso es real. sino porque de alguna manera yo creo que todo el mundo anhela ese fin. Pero pero al fin y al cabo lo único que nos falta para morir es estar vivo. Pero o sea, no es una solución quitarse la vida como pregar. No, definitivamente no. Esa es una equivocación garrafal. Todo el que se ha quitado la vida inmediatamente, que dejó de palpitar su corazón, se arrepintió y quiso regresar, ¿verdad? El asunto es, aquí está escrito todo. La Biblia tiene respuesta para todo el problema que estamos abordando. Problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de dificultad. Aquí está la respuesta. El problema es que la gente no se da a la tarea de leer la Biblia. La gente comete el error de creer lo que el líder religioso le está diciendo. La gente debería leer, debería empaparse, debería saber. Incluso hay muchas congregaciones en donde se les prohíbe leer la Biblia. Pero ¿por qué razón la muerte o quitarse la vida no es una solución como para llegar al cielo? Bueno, porque la vida es potestad de Dios. Nadie tiene potestad sobre la vida. Porque, por ejemplo, si alguien que se quita la vida no va al cielo, entonces el asesino también debiera de ir al cielo. No, la vida es de Dios. Pero hay gente, Él la dio. pero hay gente que dice que no pidió venir a este mundo y viven toda la vida renegando de estar aquí. Ese es un espíritu de rebeldía. Hace falta la gratitud que el doctor tiene, porque le está reclamando a Dios, ¿y para qué me trajiste si yo no quise venir? Okay. Mire, entrar al cielo, desde el punto de vista de la gente, es opcional, porque la gente decide a dónde quiere ir. Si la persona no quiere ir al cielo, está en su derecho, pero después que no culpe a nadie, que no culpe a Dios, porque Dios le da la oportunidad para ir. Hay mucha gente soberbia que le reclama a Dios, ¿y para qué? Si no te pedí venir, ok. ¿Sabe qué? Por ejemplo, Satanás es un abusivo. Satanás entra en la vida de una persona sin pedir permiso. Jesucristo no es así. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él pide permiso. Yo le hago la consulta porque actores muy famosos se han quitado la vida. Este protagonista de la película de Jumanji, se me olvida el nombre ahora mismo. ¿Perdón? Robin. Sí, Robin Williams, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. ¿Perdón? Okay. La idea es que personas que tienen mucho dinero se quitan la vida también. No es que solamente aquellos que son pobres, vive el punto. Médicamente, a veces se considera que quitarle la vida a un ser vivo que no ha nacido es la solución. Ustedes sabrán para qué. Pero entonces a veces quitarle la vida a alguien es la solución. Por ejemplo, hay gente que está en un quirófano en cuidados intensivos y ya no tiene más. Entonces, médicamente se acude a aquello que se llama la eutanasia. Entonces, por eso lo pregunto, porque los médicos también ven la muerte como una solución a ciertos problemas que son súper complicados. Bueno, habría que pensar qué tipo de médico. Si yo como médico, yo no lo hago. Eso es antiético. El manual de nuestra iglesia en Nazareno está en contra de la práctica de la eutanasia. El nazareno no debe actuar de esa manera, ¿verdad? Tampoco tiene que ver con el aborto y con todas esas cosas, porque hay doctrinas. No todas las iglesias tienen una doctrina sana. No todas las iglesias. Y cuando tú me generalizas de médicos, yo lo entiendo, porque hay un montón de médicos que no conocen nada de la palabra. Entonces ellos, bueno, incluso pues, hay clínicas médicas que se especializan en practicar el aborto. ¿Te imaginas? Entonces, son gente que no conoce de Dios, que deberían de arrepentirse para que Dios les perdone y puedan estar aptos para entrar al reino de los cielos. Porque Dios el Padre solo estableció una única manera para que el ser humano se salve, independientemente de sus concepciones, independientemente de su filosofía, de su ideología, de lo que sea. Todo mundo tiene que venir, si quiere, porque es opcional, a Cristo si se quiere salvar. Si se quiere ir al infierno, ¿qué va a hacer Dios? Dios ya hizo todo por el ser humano. Ya no hay nada más que hacer por el ser humano. Ahí el ser humano, e incluso hay una palabra, creo, en el Deuteronomio que dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge la vida
para que vivas tú y tu descendencia, porque muchas veces nuestros actos irresponsables marcan a nuestra descendencia. Es que me preocupa un montón el punto de concluir de que la muerte es la solución. Y entonces me remonta por eso a pensar, primero, científicamente no se involucra a Dios en estos temas. Por eso que ellos consideran que tienen solución. Incluso hay médicos que se consideran Dios. Porque le pueden... ¿Cuántos médicos no han salvado vidas? Ustedes son salvavidas. Ustedes Nosotros los médicos somos tapagoteras, nada más. Ok, entonces, ¿qué sucede? Judas Iscariote vende a Jesús. Un hombre que conoce a Jesús, anduvo con él. ¿Qué es lo que Jesús no pudo haber perdonado? Traiciona a Jesús y corre y se cuelga. Se quita la vida. O sea, es ahí donde... ¿Qué está pasando? ¿Y sabes qué pasó con Judas? En la cena en Getsemaní, cuando Jesús está dando la última cena, dice que al tomar el bocado de él, entró Satanás en él. Satanás lo poseyó, hizo posesión de él y entonces por eso se quitó la vida. Interesante. Satanás entró ahí. Muy bien, si no hay más que agregar en el tema de la depresión, vamos a entrar al tema temperamento. El tema de los temperamentos que se le llama ser mecha corta. O sea, ser reactivo. Sí, ser mecha corta. Y el significado de temperamento dice que es un trastorno de la personalidad, es una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida y reaccionan ante los demás de formas que causan problemas. Yo creo que yo he conocido personas con problemas de temperamento o que son mechas cortas. Pero el punto es, ¿a qué se le atribuye este problema, médicamente hablando? Cuando yo estaba pequeño, tenía este tipo de problemas. Entonces, recuerdo que mis padres me llevaron donde un psicólogo. El psicólogo vino y dijo que yo tenía esto que hoy llamamos... bueno, en ese tiempo había un problema con el carácter, es decir, que tenía un problema de ira. Era ira lo que... Se cree que este problema o se le atribuye a problemas que se dieron en la infancia. Sí, exacto. Entonces, el psicólogo me dice que yo debo de empezar a hacer actividades físicas para eliminar la ira. Ahora que un ejemplo, o quizás mal ejemplo, cuando nosotros vemos los perros, que los tenemos amarrados todo el tiempo, miramos que no hacen ejercicio, miramos que están estresados, miramos que están encerrados y todo eso. Los perros lo primero que te hacen es buscar cómo atacar si te ven porque están con ira, están estresados, están qué sé yo. En el caso del ser humano, muchas veces esta ira es respuesta a algo quizás que desconoce. Muchas veces nosotros desconocemos el amor. Desconocemos esa figura, como incluso usted lo decía, una figura paterna. Desconocemos la figura de autoridad. Yo, en lo personal, en ese momento yo estaba pasando por una situación en la que había maltrato. Y yo tenía ira. Y yo tenía que quitarme la ira de alguna manera. Y la única manera que yo podía era haciendo daño a los demás. Entonces yo tenía que empezar a ver desde el punto de vista del mundo de que yo no podía hacerle daño al otro para quitarme el enojo de adentro. Esto que hoy, eso que viví en el pasado, hoy me ayuda a saber cuando las personas me dicen, yo tengo odio, rencor, ira, he querido matarlo, he querido matarle, he querido agredirlo. Y yo digo, simplemente lo que hay ahí es falta de amor. Es falta de amor. Es porque yo lo veo desde el punto de vista cuando vos olvidas a alguien y vos lo volvés a llamar y te dice, por fin te dignaste de llamarme. Ah, te acordaste que existía. En ningún momento te agradezco de todo corazón que me hayas llamado. Mira, estoy muy feliz que me hayas llamado. Es decir, hoy nosotros los seres humanos tenemos diferentes maneras de responder ante los estímulos, como decía el doctor, ¿verdad? Sí. El estímulo, si yo te doy amor,
vos recibís amor y me das amor. Si yo te doy maltrato, vos recibís maltrato y me das maltrato. Pero decía el doctor, depende del foco externo la respuesta. Pero el que es, dice el doctor, una persona que podríamos decirlo sabio, se guarda, analiza y luego responde o incluso actúa. ¿Qué tenía yo cuando era pequeño? Era una persona inmadura, no tenía conocimiento, incluso como digo, tenía este problema, ¿verdad? Que en algún momento sufrí maltrato. Hoy le llamamos bullying. Sí. Pues yo pasaba por eso pequeño. ¿Y qué era mi objetivo? Acabar con el que estaba haciéndome el bullying. Entonces, enseñarle desde pequeño a nuestros hijos que no todo el tiempo vamos a recibir amor. También hay esas nuevas características de amigos, conocidos, que no le vamos a caer bien, no nos van a querer, nos van a hacer daño. ¿Y cómo voy a responder? ¿Cómo voy a llevar a fin esto que está pasando? Entonces, hoy yo, en lo personal, le enseño a mis hijos. Si vos tenés un adulto al lado, llama al adulto y le decís, mire, esto está pasando. Pero no respondas del tú a tú porque eso no se va a acabar nunca. Usted sabe que en León, yo soy leonés, las familias se terminaban. Las famosas vendetas. Las famosas vendetas. Es decir, los Pérez contra los Hernández. Hasta el nieto y hasta el perro. Increíble. Exacto. Entonces, hasta que nosotros comprendemos que esa no es la respuesta. Y es como dice el doctor. Dios en nuestras vidas puede hacer una transformación. Claro. ¿Por qué motivo? Porque nosotros entendemos de que hay un amor que lo da todo. Yo me pongo a pensar y lo vuelvo a repetir. ¿Qué hizo Cristo para haber sido tan desbaratado en la cruz? Porque sí es que de verdad dicen que no le rompieron ni un hueso ni nada de eso, pero todo lo que le hicieron. Entonces, ¿cómo reaccionaba Cristo? ¿Será que Cristo no tenía el poder para la tierra desaparecerla en ese momento? Claro. Pero tuvo tanto amor que dijo, no, yo entiendo que sos un ignorante. Entiendo que tú no tenés amor. Entiendo que estás confundido. Entiendo que tenés dolor. Entiendo que estamos hablando de un tiempo en el que la gente era esclava. Ellos tenían dueños. Incluso no tenían ni eran sus propios dueños, tenían dueños. ¿Cómo reaccionaba esa gente? Ante alguien que decía que todo era amor y paz, que en el mundo allá en el cielo iba a tener una habitación que te iba a esperar y toda aquella cosa. A este matémoslo, este viene aquí a mentirnos y qué sé yo, ¿verdad? Claro, y estaban bajo la opresión del Imperio Romano en ese momento. Exacto, entonces no, aquí cabémoslo, ¿por qué te está inventando locurita? Pero él dijo, no, yo voy a prevalecer en mi amor. Y hasta la fecha de hoy, por eso hablamos de él. Entonces, en lo personal, yo siento que la agresión es la respuesta a la falta de amor. Sí. Y si yo tengo amor, yo no te voy a dar agresión. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo eso que es más fuerte que el odio, más fuerte que el dolor, es más fuerte que todo, es el amor. Cuando yo digo que yo soy agradecido, que yo digo que yo estoy en un proceso de ganancia todo el tiempo porque me siento amado. Qué lindo es poder estar hoy aquí, como lo vuelvo a repetir, porque yo he aprendido mucho el día de hoy. Entonces, a las personas que quizás están en su casa y que dicen, mi marido viene y cada vez que yo hablo me agrede. O mi papá viene y cada vez que yo digo algo me agrede, porque eso pasa. Los padres a veces ni siquiera escuchamos a los chavalos. Solamente, ¡wow! Cállate, chavalo. Y a lo mejor el puro chavalo, papá, cállate que estamos hablando aquí los adultos. Es que no hay amor. Y miren qué bonito, porque yo he ido a reuniones en las que te reciben con un abrazo. Sí. Y dicen, yo vine a este lugar porque me dieron un abrazo a la entrada del lugar. Y en mi casa nunca me habían dado un abrazo. Sí, Y cuando yo salí de este lugar, me dijeron, vaya, abrace a su papá. Y cuando llegué a la casa de mi padre, yo le abracé y dije, estás loco, chavalo. ¿Verdad? Y me apartaron. ¿Por qué? Porque no hay amor.
Entonces, lo que falta en este mundo, realmente, como lo decía desde la primera palabra que yo dije, es preguntarle a la persona, ¿sos feliz? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sentís amado incluso, verdad? Claro, 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 claro. Es interesante. Bueno, cuando hablamos de los temperamentos vienen genéticamente determinados, ¿verdad? Hay 4 tipos de temperamento: el sanguíneo, el colérico, el melancólico, otro tipo de temperamento. Venimos genéticamente nosotros ya predeterminados con esos temperamentos, que sí se pueden modificar. El carácter, ese lo adquirimos, ¿verdad? Digamos ya en el transcurso de la vida, ¿verdad? Pero también lo podemos modificar el carácter. Entonces hay gente con carácter amargado, hay gente que es preferible no hablarle, pues, gruñones, esos son los famosos gruñones, ¿verdad? Con un mal carácter, pero sí se puede modificar, ¿verdad? No sé, me parece que yo, por ejemplo, Wilfredo Aguilar, no tengo el carácter que antes tenía. Se ha modificado para la gloria de Dios, ¿no? No tiene que ver eso, claro que sí. Ahora, cuando hablamos de que estas son repercusiones que se le atribuyen a problemas de la infancia y la adolescencia, me parece que es interesante la falta de aceptación. Usted ha mencionado una gama de ejemplos maravillosos, ¿verdad? Parece que la gente cuando llega a tener poder o ciertas capacidades, tiene como a querer sacar eso desde adentro como para decir yo puedo, yo tengo, yo pude. O sea, como mostrar a los demás de que fuiste capaz de tal vez ir más allá de los pronósticos o de lo que se pensaba de sí mismo. Y entonces sucede que hay una muestra disfrazada pero de orgullo. Sí. ¿Verdad? Porque, o sea, ¿por qué yo quiero mostrar a los demás lo que puedo o no puedo hacer, lo que logré o no quiero hacer? ¿Por qué? Porque estamos buscando aceptación. Y yo creo que a todos nos ha pasado. De alguna manera vamos por la vida buscando ser aceptados. Pero respuesta práctica. Usted tenía mal genio, mal carácter. Usted también. Bueno, ¿y cómo que cambió eso? ¿Cómo es que cambió eso? Bueno, en lo personal, Sí. por todos los golpes que me ha dado la vida. Y había una psicóloga en la universidad, no, era de recursos humanos en la universidad en la que yo estudié. Ya cuando vos llegabas, te hablaba y vos hasta le tenías miedo. Y me dice un profesor mío, ¿saben qué significa eso? Ignorancia. Y cuando vos llegues a donde un doctor que te trata de esa misma manera en un hospital, en una clínica, ese doctor es un ignorante. Porque tiene miedo que le pregunté. Porque incluso en algún momento, como vos sos alumno, vos estás leyendo, estás en constante estudio, Miguel a lo mejor ya se quedó. Sí. Si vos llegas y le preguntás, él lo puede dar en ridículo frente al resto de alumnos, entonces él te trata mal. ¿Y vos qué pensás? ¿Lo lees? Y vos decís, alabado. Entonces, cuando yo ahora que ya soy mayor, ¿verdad? Soy máster en educación, como le decía, yo aprendí eso. Yo dije, muchachos, si yo no sé algo, yo lo voy a buscar, Claro. que no todo lo sé. Así es. Y yo tengo que aceptar cuando yo tengo cuando no lo sé, pues, ¿verdad? Entonces, ahí la vida es la que te va enseñando cómo moldear ese carácter. Así es. Ese carácter bonito que muchas veces vemos en personas, no solamente tiene que ver con un verdadero carácter, porque puede haber una máscara. Y esas máscaras son las más peligrosas. Porque muchas veces vos ves a una persona que está siendo agradable, sonriente, bonita, pero tiene una máscara. Y vos decís, qué lindo que es, candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿verdad? Entonces, a veces no solamente se trata con lo que nosotros vemos, porque a veces vemos personas con una cara tan amarga como el café negro sin azúcar, pero que son un dulcito por dentro. Y que cuando vos vas y la abrazás y te das cuenta de esa persona, de todo lo bonito que es, cambia tu perspectiva. Entonces, a veces no, eso de mecha corta, también para mí, tiene que ver con un poco de realidad o de verdad. Porque ahora que el doctor está hablando, en cierto momento él dice, eso no es así, y yo lo noto. Siente que tiene, ¿verdad? Pero él está hablando con la verdad y con la autoridad, ¿verdad? Amén. Y con el amor, porque ahí hay palabras de amor que dice, el demonio es
un farsante, un hipócrita, de todo lo que sea, pero lo está diciendo desde el amor. ¿Por qué? Porque hay personas que se pierden. Hay personas que se pierden porque nunca nadie le habló con la verdad. Porque estamos acostumbrados a que cuando cometemos un error nos aplaudan y no que nos llamen la atención, ¿verdad? Así es. A ver, pero aquí hay un punto que tenemos que dejarlo como bien claro, porque capaz que a todos los que nos están viendo, escuchando, van a decir, pues yo estoy mal, yo estoy enfermo. Porque, a ver, todos hemos tenido un momento de explosión. Todo, yo no creo, ¿verdad? Que si alguien sea tan manso, en algún momento nos sacan de las casillas las cosas que no tienen coherencia, las cosas que no son lógicas, en el hogar, la esposa, el hijo, etcétera, o sea, en el trabajo. Vivimos en un mundo donde no siempre las cosas funcionan como son, y entonces nos sacan de quicio, ¿verdad? Y eso cuando uno es jefe y también tiene personal a cargo, ocurren mil cosas. Entonces, no vamos a decir que no hay un momento de explosión. Jesús lo tuvo también. Cuando fue al templo y miró a toda esa gente vendiendo cosas ahí, volcó las mesas, se enojó. Es decir, hay un momento como que nuestra capacidad de tolerancia se ve al límite. Se sobrepasan las capacidades. Pero ahora mismo tocamos este tema porque hay una realidad en un gran número de habitantes de que toda la vida viven de mal genio. Toda la vida viven respondiendo mal. Toda la vida viven queriendo pisotear al otro. No somos alfombra de nadie como para que nos dejemos pisotear. Pero sucede que este patrón parece ser un patrón para muchos normal. Ahora, usted dice, falta de amor. Ok. Yo creo que para que alguien dé amor, primero tiene que amarse a sí mismo. Porque ahí está el problema. Quiero opinar al respecto. Hay un libro de un escritor de apellido Russell que ya se titula Si ama a tu hijo. Y quiero tocar el tema porque es un tema demasiado frecuente. Dice el doctor Russell que nosotros somos tanques sentimentales, que si ese tanque sentimental en mí no fue llenado por quien debía haberlo llenado, yo no voy a poder dar amor, porque mi tanque sentimental lo tengo seco. Eso ha pasado con nuestras generaciones. Nuestros padres en el pasado eran bien rudos. Trataban a sus niños rudos, que el trabajo, que esto, que el otro, que hasta primaria llegás. Un padre, ¿qué te digo?, autoritario en la casa, ¿verdad? Estaban los hijos y era incapaz de ponerle su mano sobre el hijo, era incapaz de abrazarlo, era incapaz de decirle, mi campeón, solo los castigaban, esto, el otro. Ese niño creció con su, niño o niña, creció con su tanque sentimental vacío. ¿Qué voy a esperar cuando este niño sea un adulto? Que no tenga nada que dar. Muchas veces nuestras esposas se quejan, es que sos simple, es que no sos detallista. Busca cómo lo criaron, cómo lo crió su papá, y a ese papá buscar cómo lo crearon sus otros. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo fui dado en adopción por mis padres biológicos. Mis padres que me criaron, que fueron maravillosos, no eran mis padres biológicos. Y hubo maltrato en ese proceso. Yo, cuando era el Día de la Madre, yo no tenía sentimiento para decirle, mamita, aquí te doy esto. Me daba pena, no tenía nada que dar. Incluso con mi esposa, hasta que después venimos a Jesucristo, yo le llamo mi amor. Hasta ahora yo no podía decir mi amor. ¿Por qué? Porque a mí no me llenaron mis tanques sentimentales. Dice que el padre tiene que abrazar a su hijo, tiene que tocarle la cabeza, tiene que decirle mi campeón. Por eso los chavalos muchas veces, al no encontrar amor o aceptación en su casa, se van a la pandilla de la esquina porque ahí sí los aceptan. Y eso es frecuente. Claro. ¿Hay alguna pastilla para calmar el temperamento? Hay algunas sustancias que sí podemos consumir, como el chocolate. Que el chocolate dice que libera dopamina, es decir, nos hace sentir felices. Hay sustancias muy buenas, ¿verdad? Y también pienso de que es importante el deporte. Claro. Hace poquito estoy viendo una entrevista a una doctora que decía que cuál era
las cosas que ella recomendaba para que una persona estuviera feliz. Y decía, un buen descanso, un buen alimento Sí. y un buen ejercicio. Porque si vos no descansás y en la mañana, ¿con qué alegría te vas a levantar? Horrible. Sí. Si no te alimentas bien, andas con hambre, andas mal, ¿verdad? ¿Qué alegría vas a tener? Vas a andar enojado. Y de igual manera, si comes bien, si dormís bien, pero estás sedentario, va a llegar un momento en el que puedes llegar a alcanzar esos niveles de estrés que te pueden llegar a sacar de tu casilla, porque ya no aguanto este encierro, qué sé yo, ¿verdad? O sea, hacer ejercicio también nos puede provocar alegría, nos puede provocar esa liberación de toxinas que se acumulan y que nos generan el estrés. Sí. Muy bien. Seguro. Claro que sí. Interesante. Pareciera que para mí, ¿verdad? Desde lo que ustedes están diciendo, pareciera que el tratamiento aquí está bien complicado. Sí, porque, por ejemplo, una persona adulta, ¿a qué proceso se tiene que someter para que cambie ese pasado? O sea, yo creo que comprende, ¿verdad? Lo complicado que está este asunto para mucha gente. O sea, para mucha gente que está que ya son adultas, que ya están en una etapa donde muchas veces ya no quieren ni aprender, ya sienten que no pueden aprender. Pero sí, pero basado en la experiencia de ustedes, o sea, creo que sí se puede. Claro. Se puede ser mejor y creo que tenemos que partir con amarnos a nosotros mismos, empezar esa sanidad interior Claro, claro. y comenzar a cambiar los hábitos, los comportamientos, ¿verdad? Las actitudes en cómo respondemos ante esas situaciones que tal vez hasta el momento son como los detonantes que tenemos en la Así es. Eso es importante. Vamos al tema de las adicciones. Se dice que las adicciones es un impulso a hacer algo que resulta difícil de controlar o detenerse. Pero las adicciones se separan entre facetas o entre áreas. La adicción de conducta, la adicción de ingestión que tiene que ver con drogas y la otra adicción de ingestión que tiene que ver con comidas. Se la separan como entre áreas. Entonces, la adicción de conducta implica todo lo que son juegos, sexo, trabajo, internet, sectas, religiones, etc. La que tiene que ver con la adicción de ingestión químicas tiene que ver con el alcohol, la nicotina y todo el tipo de drogas que existen. Y las adicciones que tienen que ver con la ingestión, con la comida, tiene que ver con ser un comedor impulsivo. Entonces, me parece que hay un gran serio problema aquí. Sí. Porque si me pongo a analizar, parece que hasta adictos al café somos algunos por aquí. Muy bien, ¿por dónde partimos? Partamos directamente desde el punto de vista donde ya la adicción ya es un problema. Porque bueno, hay gente que le gusta el café, pero yo no le veo un problema ahí desde mi punto de vista. No sé qué repercusiones tiene, aparte de la salud, más allá. Sigmund Freud decía que si vos estabas mentalmente bien, vos tenías que amar y también tenías que tener sexo. Es decir, si hablamos de la sexualidad, entre lo que son las relaciones sexuales, hablamos no solamente del coito, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener, poder amar y poder tener este tipo de actividades de una manera correcta. A veces la ansiedad, las adicciones se dan porque nosotros tenemos necesidad de algo y lo queremos rellenar con otra cosa. Actualmente, estos niños que son muy hiperactivos constantemente tienen que estar alimentando esa necesidad de dulces, por lo cual en una universidad de Estados Unidos, creo que era, ¿cómo se llama? La Harvard, hicieron un estudio en el que le daban omega 3 a los niños, porque esto, voy a decirlo, tomaron como ejemplo a un niño gordito que era demasiado hiperactivo y era el peor de la clase. Entonces cogieron a ese niño y le dieron omega 3 de 1000 miligramos y le dieron
8.000 miligramos de omega 3 a ese niño al día. Y ese niño empezó a leer más, empezó a sentarse al frente, dejó la hiperactividad y mejoró en su conducta. Ya no era agresivo. Y resulta que en el estudio demuestra que la deficiencia de omega 3 es una de las causantes para que este tipo de niños tenga este tipo de reacción. Y algo que no muy común se conoce como el glutatión. La omega 3 y el glutatión hoy han dado respuesta a niños con autismo, TDAH, los trastornos obsesivos compulsivos y el déficit de atención. Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista de los adultos, también hay nutrientes que podemos darle al cerebro de un adulto que puede acabar con estas adicciones. No solamente el tenerlo, como le decía en un momento, dopado, esté bajo sedantes, el cromo, la lisina, la cisteína, la L-carnitina o la carnitina, que se elimina esta grasa que vamos comiendo a diario, y las vitaminas del complejo B, en general, como decía el doctor. Entonces, las adicciones son la necesidad a algo. Entonces, tenemos que estudiar qué problema tiene la persona para haber llegado a esta adicción. Que incluso órganos afectados, porque cuando nosotros vemos a una persona con hígado graso, esta persona constantemente está comiendo cosas que no debe. Y he visto a lo largo de mi carrera que la persona se orienta más a lo que le hace daño que a lo que realmente la nutre. Entonces, ¿cómo logro yo acabar con esas adicciones? Bueno, tratando el órgano que está siendo afectado. En el caso del niño que estaba teniendo afectaciones cerebrales, ¿qué le dimos? Omega y glutatión. En el caso de problemas hepáticos que le generan las diferentes adicciones, yo voy a hacer, hoy le llamamos las famosas detox. Incluso hay detox cardíaca, hay detox renal, detox hepática, detox de diferentes tipos. O en medicina le conocemos también a estas terapias de quelación, terapias quelantes, que eliminamos grasa de venas, de arterias. Y algo muy importante que yo he notado en las personas que tienen un problema de triglicéridos o de colesterol, estas personas constantemente tienen ansiedad. Siempre quieren estar consumiendo algo dulce, grasa o Coca-Cola o cosas que no deben. Entonces, con el solo hecho de controlarle sus niveles de grasas en la sangre, esa persona mejora su adicción. Claro. Si estamos hablando de las adicciones, es porque hay mucha gente que está atrapada ahora mismo en un callejón sin salida, donde ya perdieron el control de sí mismos. Y tenemos que, o queremos por acá, entender el trasfondo de todo esto, porque ahora me encanta que da una respuesta desde el punto de vista del órgano, o sea, del cuerpo. Hay problemas en este sentido, pero algo más allá de lo humano, espiritualmente hablando, posiblemente exista algún tipo de efectos que se están generando y se están manifestando en el cuerpo humano. Mira, ese es un problema extremadamente serio, eso de las adicciones, ¿verdad? El doctor nos ha dado una posición desde el punto de vista científico, ¿verdad? De las adicciones, y es una realidad en nuestro medio, en nuestra sociedad, terrible, terrible. Los centros de rehabilitación de las adicciones están full, están llenos. Y el problema es que muchas veces hay personas y las familias hacen el esfuerzo por llevar a sus pacientes, ¿verdad? Podría decirle, a estos lugares, y el problema es que salen y vuelven a lo mismo. Y vuelven a lo mismo. No hay una solución. Ahí estás metido con gente adulta, con jóvenes, en alcohol, en drogas. Increíble, increíble. El doctor ya te dio una explicación bien amplia, ¿verdad? Pero el asunto, ¿a dónde está esto? Pues yo en una ocasión, yo fui alcohólico, yo tomé licor. Pero fue adicto. Bueno, yo todos los sábados escribía una hoja en la página de vida. ¿En serio?
Sí, hasta que una vez ocurrió una cosa en mi familia. Yo estaba agrediendo a mi esposa, la estaba agrediendo físicamente, borracho. Y una de mis hijas, al ver la agresión, agarró un cuchillo y me dijo, papá, si sigues agrediendo a mi mamá, te mato. Eso como que me conmovió, eso me sacudió. Yo no sé si esa misma noche yo les pedí perdón a ellas y al siguiente día amanecí haciendo un pacto con Dios. Señor, ayúdame a que nunca más yo vuelva a tomar licor. Ayúdame, Señor, pero de todo corazón, porque yo estaba escribiendo páginas y páginas y páginas en donde me estaba haciendo daño a mí, le estaba haciendo daño a mi familia. Y desde entonces, no te digo que fue de tajo, pero yo dejé de tomar licor. Desde entonces, cuando yo negocié con Dios, incluso en mi vida pasada, muy frecuente dado a las faldas, hasta que un día dije, ¿cómo es posible que yo esté en esa condición y soy creyente de Jesucristo? Yo lo negocié con Él también. Allá en el patio parecía loco en las noches. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo apetito sexual ilícito. No lo quiero. Renuncio en el nombre de Jesús. 1, 2, 3 veces, una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo. Y eso para mí perdió interés totalmente. Yo con mi esposa estoy bien, satisfecho. No hay ningún mal testimonio en relación a eso, aunque yo era muy dado a esas cosas. Te cuento mi experiencia personal. Y yo pienso que quizás la persona que se vuelva consciente de lo que está pasando, que está dañando su vida, que está destruyendo su vida, y haga eso, es posible que pueda salir victorioso, porque en mí pasó. Claro, pero por ejemplo, siempre que hablamos de adicción, damos por hecho drogas. Pero hay gente adicta a la comida. Sí, claro. Y a mí lo que me preocupa enormemente o me sorprende, ¿cómo es posible que la gente se esté quitando la vida lentamente y pareciera que no son conscientes de eso? Ingiriendo comida. Primero creo que hay un pecado que se llama egoísmo o ser gula. La gula del pecado capital. O sea, porque es que, o sea, nosotros debíamos de comer, o sea, de comer para vivir, no vivir para comer. O sea, tenemos que ir comiendo para ir alimentando este cuerpo que es necesario, pero no como que la comida se va a acabar sin control, porque esto repercute económicamente y repercute en el tema de la salud. Personas que tienen a sus hijos pequeños y todo, a veces usted los ve viviendo de una manera irracional en su alimentación. ¿No les interesará dejar a su familia? Pero me pregunto. Sí. Yo creo que el principio de las adicciones es común a los diferentes tipos de adicciones. No, el mecanismo, la causal. Recientemente escuché, no me acuerdo un día de esto, a alguien decir que a nosotros nos han engañado en el sentido de que debemos de comer 3 veces al día, que nos han engañado en eso. Y yo sé que a lo mejor el doctor está de acuerdo. Es más beneficioso el ayuno que comer. Y por eso ahí se plantean, por ejemplo, hay un tipo de ayuno que se llama ayuno intermitente. Es más beneficioso ayunar que comer. ¿Por qué? Porque a través de la comida, muchas veces los doctores que hacen medicina alternativa nos mandan a que nos limpiemos el colon, pues, porque ese colon está saturado de tanta comida que le hemos metido todo el tiempo. Sin descanso. Sin descanso. El organismo trabaja sin parar. Claro. Está lleno de todo. Y a veces comemos más en la noche, previo de ir a dormir, y comemos comida grasosa y sí. comida chatarra. La comida te da alegría. Entonces, en el tipo de adicción con la comida, ellos comen en la noche porque en la noche ellos pasaron un día horrible y encuentran en la comida una salida, la alegría. Y no ven que se están haciendo daño. Sí. Pero entonces podemos decir que la adicción es la búsqueda, usted lo decía, a ver si lo puedo decir igual, es la búsqueda de satisfacer una necesidad. Y lastimosamente o equivocadamente estamos satisfaciendo una necesidad que nos está quitando la vida. Qué incoherente, ¿no? Sí. Es como ilógico. Porque la gente sabe que se está haciendo mal y continúa. Ahora, hablemos de la adicción a los fármacos. Hay gente que se volvió adicta sin querer también. Claro. Pero es que buscan sentirse bien. Es decir, siempre van buscando el placer. Esta palabra es muy amplia porque en todos los aspectos del placer. El placer de hacerme cirugía plástica.
el placer de comer más y ponerme más fuerte, qué sé yo, tomar algún tipo hasta incluso de suplemento. Sí, sí. Todo es sentir placer, es sentir, llenar esa necesidad de sentirme completo, feliz, qué sé yo, ¿verdad? Podemos concluir de que la adicción en todos los ámbitos, es dañino para el ser humano, en todos. O sea, es como querer decir, todo en exceso es malo. Así es. Así simple y llanamente. Todo en exceso es malo. Así es. Hasta las cosas buenas. Sus últimas palabras para poder terminar este tema, para poder quizás dar un poquito de luz a las personas que están enfrentando este problema y creen que ya es imposible. Bueno, nuevamente les repito, ¿verdad? Que como lo dije en la primera comparecencia por acá, que ha sido un placer estar acá. Sabemos que la temática que hemos desarrollado en esta noche es una temática tan importante, ¿verdad? Y yo creo que tu audiencia se multiplica cada día, que va a llegar a muchas personas y ojalá, humildemente decimos que los temas que hemos abordado les puedan servir a cada uno de las personas que miren esto. Para mí esta noche el placer ha sido doble, como lo dijo él también, de haber conocido al colega por acá, ¿verdad? Que yo me identifico con la especialidad que él tiene. Me gusta esto de la medicina alternativa porque sé que ayuda mucho a muchos pacientes que requieren de esta terapia. Yo muy agradecido porque este tipo de temas casi no se toca en redes sociales. Muy pocos medios, muy pocos programas están interesados realmente en dar respuesta a un problema. Es decir, hoy nosotros estamos acostumbrados a ver noticias amarillistas, programas amarillistas, estamos enamorados de la muerte, de la desgracia, ¿verdad? Enciendo el televisor y lo primero que miro es que mataron, asaltaron, robaron, lo que sea. Pero este tipo de programas para mí tiene mucha importancia, porque qué bonito que con lo que nosotros quizás aportamos el día de hoy, muchas personas hoy tengan una manera de ver la vida diferente, de poder cambiar ese tipo de vida que están llevando, que quizás es, como decía el doctor, el fin de su vida, pero no para la vida física, sino una vida espiritual. Porque en sí todo lo que abordamos es el fin de la vida espiritual. Es decir, si vos te estás drogando, si vos estás haciendo cosas negativas, si estás reaccionando de manera negativa ante el mundo y todo, te querés suicidar y todo, es tu fin. Y llegamos a la conclusión que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Depende de lo que nosotros pensemos o hagamos, es de lo que va a pasar en la vida futura. Entonces agradezco y la verdad, ojalá que esto llegue a muchas personas y que su programa sea más visto y que la verdad pues puedan invitar a personas tan importantes como nuestro doctor acá, y que hasta es un pastor, ¿verdad? Doctor y pastor, doble. Doctor de lo físico, doctor espiritual, Dario. Y qué bonito que desde el punto de vista cristiano también Él nos hace sentir que Dios nos ama. Amén. Entonces no solamente es saber que por medio de mi actuar puedo transformar una vida, sino que también puedo ayudar a ser ejemplo. En el caso de él, con su testimonio, podemos ver a una persona que tenía un actuar malo y que dice, cálmate, no es necesario que te mates, no es necesario que te drogues, no es necesario que sigas en esa vida, poder venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Eso para mí es lo más lindo que he vivido el día de hoy. Gloria. Me encanta mucho cuando invitados como ustedes hablan desde su propia experiencia. Y porque podemos acá hablar de muchas teorías, ustedes son profesionales, podemos dar respuestas profesionales de lo que dicen los libros, pero muchas veces la realidad que vivimos no encaja en aquellas teorías, sino que hoy, desde el punto de vista de la experiencia personal, ustedes arrojan luz. Entonces, si ustedes tuvieron oportunidades,
Bueno, sí, yo tuve oportunidades también porque también tuve oportunidades y las sigo teniendo en el presente. Y podemos decir al reto que sí hay esperanza. Claro. Sí hay esperanza. Gracias por el tiempo, un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden disfrutar de todo nuestro contenido en las redes sociales y también a través de www.escuchameradio.com. Encontrarán 2 señales de radio y de televisión disponibles las 24 horas del día. Y recuerden que nacimos para ser imparables.